Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a verte. Mi nombre es Elena, me puedes decir Gel, y este es el canal de 8 Anillos de Yoga. Te doy la bienvenida si esta es tu primera vez, y si no, me da mucho gusto volver a verte. El día de hoy vamos a hacer una discusión muy amena y espero que lo tomes de una manera muy agradable y muy informativa y educativa, y sobre todo para conocer varios aspectos de lo que es Yin Yoga contra lo que es yoga restaurativo. El enfoque de este video es para dar las diferencias entre el restaurativo y Yin Yoga. ¿Por qué quiero hacer este tipo de discusión? Porque he visto muchos comentarios en donde varios maestros, alumnos, y por supuesto esto lo encuentro un poco en América Latina, y no quiero que lo tomes esto como algo negativo o para menospreciar a lo que es mi comunidad de Latinoamérica, sino que es muy posible que los enfoques se hayan desplazado mucho de la raíz de lo que es Yin Yoga. ¿Por qué digo esto? Porque he encontrado muchos comentarios de estudiantes y algunos maestros en el que hacen recalcan mucho Yin Yoga como una clase para relajarte o una clase como para estirar el cuerpo. Y quiero agregar como varios puntos para hacer una diferencia un poco más separada de ambos aspectos. Sobre todo también si eres un estudiante nuevo, que puedas conocer más o menos qué es la diferencia de cada uno, y también que conozcas el objetivo o lo que puedes lograr con ambos estilos de yoga. Ambos estilos te van a dar muchos beneficios. Algunos beneficios van a ser muy similares, pero el enfoque y los métodos no solamente van a diferir, sino también pueden ser inclusive muy opuestos. Empecemos primero con Yin. Y vamos a empezar primero a separar lo que son las capas de lo que es Yin Yoga. En mi caso, como yo tengo un entrenamiento en Yin Yoga, voy a hablar un poco más de lo que es Yin Yoga en comparación con restaurativo. Para empezar, la palabra de Yin o Yin Yoga, normalmente se va a utilizar mucho la palabra Yin porque, de acuerdo a la filosofía taoísta o la filosofía taoísta, Yang va a ser obviamente lo opuesto de Yin, y Yang normalmente, por ejemplo, cuando se utiliza en prácticas de Yin Yoga, van a hablar de Yang como las prácticas que generan calor, las prácticas que requiere esfuerzo, como va a ser una práctica de Ashtanga, Hatha, etc. ¿Y cuál va a ser el opuesto? Lo que va a ser Yin son las prácticas muy pasivas, prácticas en las que requieres el cuerpo frío o un cuarto frío en comparación de lo que es Yang. Otro aspecto que es muy importante recalcar de lo que es Yin Yoga es que, a diferencia de otras prácticas en donde el nombre está registrado, una marca registrada, como va a ser Bikram, como va a ser Forrest, como va a ser Baptiste, en los que estas prácticas tienen la marca registrada porque son nombres, como de nuevo Baptiste Yoga, Anna Forrest va a ser Forrest Yoga, Choudhury Bikram va a ser Bikram Yoga. Entonces, cuando estas personas que son los fundadores de estos métodos hicieron la marca registrada, si no tomas tu certificación con ellos, lo que tú enseñes no puede ser de acuerdo a esos términos. En el caso de Yin Yoga, de hecho, el término, como no es una marca registrada porque es una marca muy amplia, es como decir Hot Yoga. No puedes registrar, de hecho, el término por ser un adjetivo. Entonces tú puedes llamar Hot Yoga a lo que le quieras llamar Hot Yoga. Y en este caso, Yin Yoga, tú le puedes dar el término de Yin Yoga a lo que tú creas, lo que tú quieras llamarle Yin Yoga. Entonces es muy común, por ejemplo, decir una práctica muy Yin va a ser una práctica muy pasiva, y de nuevo una práctica Yang va a ser una práctica obviamente que genera calor, esfuerzo, en simples palabras, tapas. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque de acuerdo a cuando yo tuve mi entrenamiento, tú puedes generar tu propio término de Yin Yoga. O sea, puedes decir mi método de Yin Yoga es un método muy pasivo, es un método obviamente muy a lo que es Yin Yoga,
pero no va a ser Yin Yoga per se, por así decirlo. En simples palabras, Yin Yoga puede ser, las clases pueden ser totalmente diferentes. Yo honestamente no he tomado clases de Yin Yoga en Latinoamérica porque no he visto muchos estudios con este formato, pero en Estados Unidos es muy amplio. De hecho, se ha extendido mucho por lo que ha sido Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. Ya es muy común. De hecho, ya hay muchos ashrams y escuelas en India en los que tú puedes tomar tus certificaciones de Yin. Pero en mi experiencia con maestros que han tomado certificaciones de Yin en India son muy diferentes a lo que son las raíces clave de Yin en Estados Unidos. En el caso de yoga restaurativo, te va a promover una relajación muy profunda y idealmente se va a encontrar solamente cuando tienes un estado de descanso. O sea, el cuerpo va a estar absolutamente en relajación, en comodidad, confort, en muy buen aspecto. Yoga restaurativo intencionalmente va a liberar la presión de lo que son las articulaciones, de los músculos, de todo el esqueleto, y esto es para relajar completamente el cuerpo y lo va a hacer en rangos por pose de 5 a 20 minutos. En el caso de Yin Yoga, lo que vamos a hacer es estresar el cuerpo, lo que va a ser las articulaciones, y obviamente vamos a trabajar mucho con lo que es la fascia. Y normalmente en Yin Yoga vas a trabajar las posturas a partir de 3 minutos, pero puede ser extendidos hasta de 8 a 10 minutos dependiendo de la postura y cómo estás agregando los props o el material para que pueda soportar tu cuerpo. En Yin Yoga también vas a utilizar métodos de paracompresión, o sea que puedes inclusive agregar peso al cuerpo, entre otras herramientas que puedes utilizar para las posturas. En Yin Yoga, los props o el material no son necesarios. De hecho, trabajando yo en estudios en tiempos de COVID, por restricciones no podemos utilizar el equipo del estudio. Cada estudiante tiene que traer su propio equipo, y si no tienen su material, pueden hacer Yin sin el material. No hay ningún problema, pero sí, digamos que le vamos a quitar ese nivel de comodidad para el cuerpo, pero evidentemente puedes trabajar sin el equipo. A diferencia del restaurativo, es necesario trabajar con el equipo. Yo tuve un entrenamiento muy sencillo de restaurativo. Honestamente no es mi enfoque el restaurativo, pero sí puedo decir que, por ejemplo, en el enfoque de Yin Yoga, cuando queremos separar lo que es restaurativo con Yin, utilizamos la frase que dice: yoga restaurativo es para cuerpos rotos y volverlos a traer en un estado sano. Y Yin Yoga son para cuerpos sanos que queremos traerlos a un estado óptimo. Entonces, en el caso, por ejemplo, tú como estudiante, si tienes lesiones, puedes trabajar Yin, pero honestamente tienes que saber exactamente qué hacer. Tienes que utilizar mucho material o lo que son los props para poder evitar lesionarte todavía más, o de plano utiliza solamente yoga restaurativo para tu cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo estudiantes con lesiones, por ejemplo, de caderas, cuestiones como, por ejemplo, rodillas con artritis, y ellos ya saben cómo modificar y tienen que traer todo ese equipo para poder modificar y permitir que el cuerpo pueda sostener las posturas. Y esto ya tiene que ver mucho con el trabajo en conjunto con sus médicos o con sus especialistas, más que con el maestro de yoga. Nosotros en nuestro caso, o yo en mi caso como maestro de yoga, vamos a hacer esta postura
y ellos ya inmediatamente ya saben qué hacer para liberar cualquier problema o tratar de minorar lo que es la presión o incomodidad dentro de sus articulaciones o dentro de las lesiones de su cuerpo. En el caso del restaurativo, de plano podemos trabajar con personas con lesiones, obviamente ya teniendo claro cuál es la situación, qué modificar, la luz verde de los especialistas o de los médicos. Y un cuerpo con muchas lesiones, de hecho lo ideal es empezar siempre en restaurativo, y si lo deciden o si el cuerpo definitivamente ya pasó al rango de un estado de más libre de salud o de una manera más saludable y segura, entonces ya pueden pasar allí. Estas son las experiencias que yo tengo en Yin que debes de considerar si vas a empezar a practicar Yin Yoga. Otro de los detalles importantes que resalta Yin Yoga del restaurativo es que Yin Yoga tiene un concepto y una base de lo que es teoría taoísta o de la filosofía taoísta. En simples palabras, tiene digamos, aspectos de la cultura china que no están arraigados en la cultura de yoga, o al menos en la cultura de India. Ejemplos: obviamente en Yin Yoga vamos a trabajar mucho lo que son los meridianos, que son los canales energéticos que tenemos en el cuerpo, y que son los mismos canales energéticos que si has tenido sesiones de acupuntura, va a ser el mismo sistema de medicina tradicional china que trabajamos en Yin Yoga. En simples palabras, por ejemplo, normalmente yo hago, si has visto mis videos, normalmente yo hago las secuencias de las clases basado en meridianos. Por ejemplo, prácticas en las que trabajamos para fortalecer los pulmones, para fortalecer o trabajar lo que es el corazón. Podemos trabajar lo que es estómago, vaso, inclusive tiroides, etcétera, etcétera. Y eso nos enfocamos utilizando posturas en los que los meridianos que están conectados o involucrados en las posturas se van a beneficiar a través de lo que es el canal o los que son los meridianos. Ese es uno de los aspectos muy importantes de Yin. Vas a encontrar mucho aspecto tradicional chino en una cultura o en una filosofía de India. Y honestamente para muchas personas esto es como un clash cultural, pero en mi caso honestamente realmente no hay como... Está conectado, y aunque no lo creas no hay mucha diferencia, porque trabajar con los puntos, por ejemplo de acupresión o puntos de acupuntura, que son estos puntos de los meridianos en el cuerpo, también los tenemos en la cultura o en lo que es el conocimiento ayurvédico, porque eso se les llaman marmas. Los marmas son los nombres que tenemos muy similares a lo que son los puntos de meridianos de la medicina tradicional china. El único detalle con los marmas es que los puntos que se trabajan en el cuerpo están muy basados en los que son los chakras. Y el único problema es yo no trabajo mucho con marmas en las clases de Yin Yoga, porque hay algunos marmas que son inaccesibles. Entonces la diferencia que yo hago en Yin Yoga es trabajar con puntos de acupresión que están en las palmas, en los dedos, en los pies, rodillas, y hay unos puntos que son bastante fáciles de acceder cuando estás teniendo la postura. Es el único detalle. Hay algunos puntos en marma que no sería muy incómodo. Hay otro aspecto que va a diferenciar lo que es yoga restaurativo con Yin Yoga, y que para mí es uno de los puntos muy importantes, y va a haber debe haber como cierta delicadeza y cierto conocimiento para tratar con este aspecto. A diferencia del restaurativo y el Yin, es de que en el yoga restaurativo vamos a tener un momento de relajación, un momento en el que te vas a permitir solamente estar,
estar contento, estar relajado, en confort, y es bastante agradable trabajar en un yoga restaurativo, en una clase de yoga restaurativo. En el caso de Yin Yoga, como tienes que tener el cuerpo en cierto estrés, el problema con el estrés al trabajar con las fascias es que el detalle de trabajar con fascia o con tejidos, si tal vez esto va a resonar contigo, tal vez no, tal vez lo has escuchado, pero trabajar con tejidos en el cuerpo, a veces los tejidos van a absorber o van a retener emociones. Hace unas semanas yo tuve un taller con Nikki Myers, y Nikki Myers es una fundadora de un método de yoga que es el 12SY o 12S Yoga. Prácticamente es algo como el yoga de los 12 pasos. Su método de yoga es un método en el que se enfoca únicamente en gente con adicción. Gente que ha recaído en adicciones, relapse y por supuesto alcohólicos, entre otras personas con otras adicciones. Este es creo que uno de los pocos métodos en los que se enfoca únicamente para este tipo de situaciones, y por lo tanto trabaja mucho con aspectos emocionales en sus clases. Y de hecho, gracias a ella y entre otros maestros, podemos totalmente reconocer a través de esta frase: "The issues stay in the tissues". Y en inglés más o menos lo que se refiere es que los problemas se quedan en los tejidos. Es muy común, y yo lo he visto, al menos en mi experiencia y sobre todo con mi experiencia en mi cuerpo, que hay algunas posturas en las que además de que te vas a sentir incómodo, te pueden traer emociones muy fuertes. Y esto es un detalle en el que yo tengo extra cuidado con mis estudiantes, porque podemos tener en una clase de yoga, de Yin Yoga en específico, todos son los elementos para que una persona pueda gatillar un trauma. Puede que sea un PTSD o cualquier aspecto que les llegue a su mente y pueda traer problemas dentro de la clase y para los demás estudiantes. Conozco experiencias, no me ha sucedido en clase, y eso es porque trato de tener cuidado con lo que hablo en clase. Y es aquí un ejemplo. Me ha sucedido que tomo clases de Yin Yoga y los maestros ponen música muy relajante, pero sucede que si no han escuchado con atención lo que son los playlists o la música que ponen en clase, la música puede sonar muy depresiva, muy triste, y no permite al estudiante entrar a un estado meditativo. Puede inclusive traer algunas emociones en los que no les permita trabajar con su cuerpo, o puedan traer experiencias que no esperabas dar a esa persona. Entonces, cuestiones como la música, también Yin Yoga se trata, y también esto sucede en el yoga restaurativo, en que tomamos ese espacio, ese tiempo en el que están en la postura, para escanear el cuerpo, notar tu respiración, notar tus pensamientos, tus emociones. Y si el maestro de yoga no tiene cuidado con lo que dice o con la experiencia que quiere traer en la clase de Yin Yoga, no significa que esto siempre pasa, pero es un aspecto que le tengo mucho cuidado, mucha reverencia y mucha atención cuando estoy en mis clases de Yin Yoga. En el caso restaurativo, como dejas el cuerpo totalmente relajar, honestamente es un aspecto muy difícil es un aspecto que no se consideraría tan fácil como puede suceder en Yin Yoga. También otro aspecto que sucede en Yin Yoga y en restaurativo es de que mientras tratamos de llenar esos espacios de silencio, también sucede que tomamos ese espacio para de nuevo meditar, cómo se encuentra tu cuerpo, cómo estás respirando. Enfócate en esa respiración, céntrate.
y permite que el cuerpo, de nuevo, ya sea que tu mente conecte con tu cuerpo, cómo se encuentra el cuerpo, cómo está respondiendo la postura. Y de nuevo, esto va a suceder un poco más en Yin Yoga que en restaurativo, y este es otro aspecto que llega a afectar o manchar un poco lo que sucede con Yin Yoga en el término de daños o en el concepto de cuando una persona se lastima en Yin Yoga. ¿Qué situación puede llegar? Lo que sucede normalmente es de cuando... Es aquí cuando tenemos mucho cuidado de decir Yin Yoga es una clase de relajación o es una clase como para estirar, o es una clase en donde muy pasivo en comparación con una práctica Yang que va a ser Ashtanga o Hatha. Y es que sucede que los estudiantes llegan a Yin Yoga, a la clase de Yin, para decir, este es mi día libre, este día nomás me voy a relajar y va a ser mi tiempo para mí. Sucede mucho con estudiantes, ya sea que sean estudiantes avanzados o ya sean que son estudiantes que además de practicar yoga, tal vez sean atletas de alto rendimiento, corredores, o hagan otras prácticas fuera de lo que es un estudio de yoga, como ir al gimnasio. Y sucede que a veces toman Yin Yoga como su clase de relajación. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra en ese estado, en esa gráfica en el que está estresando el cuerpo por ir al gimnasio, por ir a correr, por levantar pesas, por esto y por el otro, al momento de que quieran tomar clase de Yin esperando que esta gráfica empiece a caer, a relajar el cuerpo, mantiene el cuerpo de nuevo estresando. Y lo que sucede a veces es de que la clase puede inclusive lastimar a la persona. Puede ya sea dañar algún tejido, alguna articulación, algún músculo, y entonces es cuando aquí llega uno de los problemas que pueden suceder en Yin Yoga. En mi experiencia no me ha sucedido este tipo de aspectos, pero es porque recalco mucho al principio de clase, durante la clase e inclusive antes de la clase, de cómo se encuentra tu cuerpo. Lee tu cuerpo, checa tu respiración y modifica si necesitas, etcétera, etcétera. Ese es el enfoque que le doy a Yin Yoga. Yo en mi caso no me salgo mucho del rango de hacer una clase de Yin Yoga muy relajada, porque yo me imagino que mis estudiantes cuando toman mi clase con la idea de que van a seguir condicionando el cuerpo. Ese es un detalle muy importante en Yin Yoga y que sucede con los estudiantes nuevos que se dan cuenta de, ok, esta clase no está tan fácil. Tengo algunos estudiantes en los que, de nuevo, tienen reemplazos de caderas, tienen reemplazos de rodillas, tienen artritis severa. Ellos ya saben qué modificar. Normalmente no me sucede que yo les estoy dando digamos, el plan de acción, tienes que modificar así y así, porque nosotros tenemos que tener, digamos, la luz verde, la autorización del médico. Esta es una de las cuestiones muy diferentes de Estados Unidos a Latinoamérica. Si yo recibo algún estudiante que tiene algunas lesiones muy severas, por experiencia, yo y otros maestros sí van a preguntar cuál es la opinión de tu médico, qué es lo que tu médico está recomendando, qué tu médico te está diciendo que no puedes hacer, y a partir de eso vamos generando un plan de acción. Entonces, vamos a recapitular. Primero, de nuevo, utilicemos la misma frase que te va a ayudar para poder recalcar ambos aspectos. El yoga restaurativo va a ser para cuerpos rotos, traerlos a un cuerpo sano. Y Yin Yoga va a ser para cuerpos sanos y traerlos en un cuerpo óptimo o un estado óptimo. Considera Yin Yoga como una clase de condicionamiento, que es una clase que te va a aportar un
extra o un bonus para tu práctica de yoga, o quieres lograr tal vez algún split, quieres más apertura de cadera, Yin Yoga. Si tienes cuestiones, daños severos en músculos, articulaciones, entonces sería el restaurativo, y poco a poco tal vez modificar hasta llegar a tu práctica de Yin Yoga o cualquier otra práctica. Otro de los aspectos del restaurativo es de que tomamos mucho tiempo en las posturas de restaurativo, porque como tienes tanto equipo a tu lado, requieres un poco más de tiempo para levantarte, retirar el equipo y luego cambiarlo para la siguiente postura. Y también es muy importante la simetría. Debe que el brazo que esté posicionado en el bolster esté a la misma altura del otro brazo. También esa es otra cuestión. Y antes de tomar el tiempo, también checar si te sientes cómodo, porque una vez que el cuerpo esté relajándose a partir de 5-8 minutos, lo ideal es obviamente que se quede dentro de ese tiempo. Otro gran diferencia va a ser que Yin Yoga va a tener una mezcla o una inspiración de lo que va a ser la medicina tradicional china que lo que va a ser restaurativo. Vas a encontrar mucho en lo que es en la medicina tradicional china. Yo, por ejemplo, en mis clases utilizo puntos de acupresión, y también vas a notar mucho que hay muchas prácticas de Yin Yoga que se enfoca en meridianos, prácticas o secuencias o unas clases completas para trabajar tal órgano, tal vez los brazos, tal vez una parte del cuerpo, etcétera. Y en restaurativo ya sería dependiendo de tus necesidades, o tal vez depende de la secuencia, lo que vas a trabajar. Y como son menos posturas, es más fácil modificar de acuerdo a tus necesidades. Yoga restaurativo va a tener un aspecto más de relajación, más comodidad, traer un poco más de un aspecto más cómodo para tu mente. Tratar de solamente tomar ese tiempo para ti, como si estuvieras. Y en el caso de Yin, también es un tiempo para disfrutarlo, pero vas a requerir generar cierto estrés al cuerpo, por lo que se requiere, o el maestro te va a pedir de nuevo, que en cada postura tengas siempre un sentido de alerta y al mismo tiempo de relajación, que en cualquier momento que tú requieras romper la postura, modificar, lo hagas. Ya sea restaurativo, Yin Yoga, si tienes alguna situación emocional o algún aspecto mental que creas que te puedas sentir un poco incómoda o que no sea tu espacio, considéralo antes de tomar la práctica, o habla con tu maestro de yoga para también que te puedan tal vez dar algún acomodo en la clase, algún espacio exclusivamente para ti, y para que te puedas encontrar en un aspecto o en un espacio más cómodo y sano para ti. Último punto, y considera este punto en el caso de que si esto te ha llegado como alguna duda, si has practicado Yin Yoga antes. Y uno de los aspectos más curiosos de Yin Yoga es de que tal vez lo has notado, es que los nombres de las posturas cambian. Ejemplos, por ejemplo, va a ser la postura de pichón o de paloma, Kapotasana. Su nombre es cisne, la postura de cisne. Ejemplo también como paloma completa, el pichón completo, su nombre va a ser cuadrado, la postura cuadrada. La postura de lagarto o lagartija se va a llamar la postura de dragón. Y la razón por la que cambian los nombres, de acuerdo a mi maestro Bernie Clark, que de hecho él ha puesto nombres a algunas posturas, es de que la razón por la que cambian los nombres es para que los estudiantes que ya sean como bastante experimentados en yoga, cuando reciban el nombre, por ejemplo, muy bien, siguiente postura va a ser postura de paloma, un estudiante experimentado inmediatamente va a tomar esa postura. Pero como cada postura es diferente y cada enfoque es diferente, al cambiar el nombre,
realmente lo que está tratando de hacerse es de que es la misma postura pero diferente. Este es uno de los aspectos en el que el Yin Yoga va a cambiar de enfoque, porque por ejemplo Paul Greeley, que fue uno de los fundadores de las prácticas de Yin, de esta práctica de Yin Yoga, si no es que tal vez sea el fundador de la práctica, es de que una misma postura va a modificarse varias veces, y esto es lo que lo consideran como los arquetipos. Se le llaman él lo llama los arquetipos de Yin Yoga, o las posturas arquetípicas, porque a partir de una postura puedes modificarla varias veces o en varios modos de acuerdo a la práctica de Yin Yoga. Entonces cuando tú dices el nombre, al menos en Yin Yoga vas a poder separar la postura Yang a tomarla como postura Yin, y a partir de esa postura Yin tú puedes saber qué tipo de modificaciones tienes. Y bueno, creo que eso es todo. Por favor, házmelo saber en los comentarios qué opinas de esto, de este tema, y de nuevo espero que te haya ayudado, al menos para diferenciar y también para que puedas saber qué hacer en tus prácticas de Yin Yoga o restaurativos, de qué manera puedes accesar de una manera más segura, y también tener un claro objetivo de qué quieres hacer en tus prácticas de Yin Yoga o restaurativos. Y de nuevo, por último, déjame un comentario, dale like a este video si te gustó, suscríbete. Voy a estar empezando a agregar un poco más de este tipo de videos en el que pueda agregar un poco más de filosofía y conocimiento que asana, sobre todo meditación, que es lo último que he estado más experimentando en lo que es el canal. Y de nuevo, déjame un comentario qué te pareció, y espero verte muy pronto, y espero que este video te haya ayudado. De nuevo, nos vemos muy pronto y muchas gracias.